¿Por qué el mensaje de los tres ángeles es una característica distintiva del pueblo de Dios? Como ustedes saben, en la tierra existen más de 10,000 denominaciones cristianas y obviamente a través de la palabra de Dios sabemos que como denominaciones no pueden ser todas de Dios. El cristianismo es vamos a decir así, ha estado caído desde la primera iglesia, la iglesia apostólica. A partir de allí el cristianismo ha sido contaminado con una serie de mentiras, con una serie de herejías que han entrado al seno del cristianismo y eso ha permanecido allí. En el tiempo del fin encontramos a un pueblo distinto, un pueblo diferente, tal y como dice el Espíritu Profecía en Testimonios para los Ministros, página 50. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, y esto hace acorde a lo que el Señor Jesús dijo acerca de las ovejas. Dijo, tengo muchas ovejas que están obviamente en otros rediles, dice, a las cuales me conviene traer para que seamos un rebaño y un pastor. Un solo redil. Dios tiene un solo redil. Jesús tiene un solo lugar. Así que Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Y luego finalmente dice, hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del Séptimo día de Babilonia está equivocado. Hay una lista de 12 características que colocamos el sábado, que quiero repasar cada uno de los temas. Estas son cosas que todas las iglesias, estas 10,000 denominaciones cristianas, incluyendo incluso la iglesia adventista, hacemos. Toda iglesia cristiana, si se dice que es cristiana, va a hacer estas 12 cosas. Va a leer la Biblia, va a predicar, va a orar, va a creer en Jesús, va a tener apariencia de piedad, o por lo menos van a ser piadosos, van a llamar a Jesús Señor en todo lo que hagan, van a profetizar, van a hacer milagros, van a echar fuera demonios, van a hacer milagros. Todo esto que está aquí lo va a hacer el pueblo de Dios y también lo van a hacer las iglesias cristianas en general. Y por estas 12 cosas la gente cree que es lo mismo ir a una iglesia que ir a otra. Sin embargo, como dijimos el sábado, bíblicamente estas 12 cosas las puede hacer también Satanás. O sea, tú puedes asistir a una iglesia que Satanás está dirigiendo, que lee la Biblia, que predica verdades bíblicas, por supuesto, que ora, tal vez van a orar mucho más bonito que los verdaderos hijos de Dios, que van a parecer piadosos, que van a hacer obras de caridad, que van a hacer obras de bien, que siempre van a estar hablando de Jesús, que van a profetizar, que van a hacer milagros, que van a expulsar demonios. Y sin embargo, como dice Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor Jesús les va a decir a ustedes, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Tú puedes asistir a una iglesia que hace todas estas cosas y aún así, bíblicamente, y si quieren verlo una vez más, vean el sermón del sábado, que fue características distintivas del pueblo de Dios, donde explicamos bíblicamente que estas 12 cosas Satanás las puede hacer. Y entonces viene la pregunta, si Satanás puede hacer esto, entonces, ¿qué es lo que Satanás no podría hacer? Debe haber alguna característica distintiva del pueblo de Dios. Bueno, el sábado mencionamos que hay una serie de características distintivas. Aquí tenemos por lo menos 8 características distintivas del pueblo de Dios. Y la primera fue el sábado y los 10 mandamientos. Y de eso hablamos en el primer tema. En el primer tema explicamos cómo el sábado y los 10 mandamientos son la primera característica del pueblo de Dios. Y el resto de las características están allí: el don de profecía, el mensaje de los tres ángeles, la época y razón de su surgimiento, la doctrina sin error, el santuario, el estilo de vida del pueblo de Dios y por supuesto su misión y compromiso mundial. Y mencionábamos que estas 8 cosas se pueden dividir o se van a dividir básicamente en 12 cosas distintas. Los 10 mandamientos y el sábado lo explicamos en el primer sermón, donde hablamos acerca de la primera característica distintiva del pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios guarda los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos incluido el día que el Señor Jesús bendijo y santificó. Esta noche vamos a hablar de otra característica distintiva del pueblo de Dios, que es el mensaje de los tres ángeles. Por supuesto, también está el don de profecía, que es una característica del pueblo de Dios. Está la época y la razón del surgimiento del pueblo de Dios. Por supuesto, la doctrina sin error del pueblo de Dios. También está la doctrina del santuario, de la cual vamos a hablar en su momento. Y el estilo de vida cristiano que tiene que tener el pueblo del Señor, un estilo de vida distinto, un estilo de vida diferente, porque el pueblo de Dios es diferente. Y por supuesto su misión y compromiso mundial. Vamos a hablar entonces de la segunda característica distintiva. Esta característica distintiva tiene que ser una característica que no tienen esas 10,000 denominaciones cristianas, que solamente va a tener el pueblo de Dios. Como dijimos el sábado, a lo mejor algunas personas van a guardar, algunas iglesias van a tener los 10 mandamientos, algunos van a guardar incluso el sábado. Unos poquitos de esas 10,000 denominaciones cristianas, tal vez 9, tal vez 5, 6, de todas esas guardan el sábado. Y alguno dirá, bueno, y entonces esas 5 o 6, ¿cuál es? Por eso el pueblo del Señor debe tener una serie de características distintivas que los demás no van a tener. Hoy vamos a hablar
de la característica distintiva que es el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué el mensaje de los tres ángeles es una característica distintiva? Para eso les voy a pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis 14. Y vamos a ver por qué el mensaje de los tres ángeles es una característica distintiva del pueblo de Dios. Cuando ustedes se ubican en Apocalipsis 14, versículo 6, fíjense lo que dice Apocalipsis 14:6 acerca del mensaje de los tres ángeles. Dice, y vi a otro ángel volar por en medio del cielo. El hecho de que dice la Biblia que va volando por el medio del cielo quiere decir que esto es algo inocultable, esto es algo evidente, es algo que ustedes no pueden ocultar. Algo que va por el medio del cielo es algo que lo único que tienes que hacer para poder verlo es levantar tu mirada y ahí va a estar. No lo puedes ocultar. Algo que va por el medio del cielo tú no lo puedes ocultar. Puedes ocultar algo aquí en la tierra, pero algo que va por el medio del cielo es muy difícil ocultar. Eso quiere decir que el mensaje de los tres ángeles es algo evidente, es algo obvio, es algo visible para cualquiera que lo quiere ver. Aunque bien dice la Biblia que no hay peor ciego que quién, que el que no quiere ver. Hay gente que no lo quiere ver. Bueno, lo que vamos a ver es algo evidente. El mensaje de los tres ángeles es algo obvio, es algo que todo mundo puede ver. Si está dispuesto a verlo, lo va a ver. Dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo, ¿a quién? A todos los que moran en la tierra. O sea, este evangelio tiene que ser predicado ¿a quiénes? A todos los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Siempre, hermanos, que aparezca el número 4, listas de 4, o el número 4. Listas de 4, número de 4, siempre, les digo otro siempre, ¿les queda bien claro? Siempre va a representar pueblo, vamos a decir totalidad. Siempre va a ser totalidad. Siempre que dice, por ejemplo, los 4 ángulos de la tierra, 4, pues toda la tierra. Los 4 seres vivientes que están delante de Dios, pues todos los seres vivientes. Siempre que aparece el número 4, aquí a toda nación, tribu, lengua y pueblo, pues a todo el mundo. Todos tienen que escuchar este mensaje. Muy bien, esto es el evangelio eterno. ¿Qué dijimos que es el qué? El evangelio eterno. ¿Qué quiere decir eterno, hermano? Algo que tiene un paréntesis, es eterno. Algo que alguna vez fue y no va a ser en el futuro, es eterno. Algo eterno es algo continuo, es algo que va a ser para siempre, algo que no se va a terminar, algo que va a existir para siempre. Este es el evangelio eterno. Y dice la Biblia que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, a todo el mundo. Ahora, ¿por qué entonces el mensaje de los tres ángeles es una señal distintiva? Porque ¿cómo puedes tú decir que eres el pueblo de Dios? Piénsenlo bien. ¿Cómo puede una iglesia? ¿Cómo puede decir una iglesia? Vamos a suponer la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia, los testigos de Jehová, los mormones, los episcopales, las asambleas de Dios, sea el grupo que sea. ¿Cómo pueden decir nosotros somos la verdadera iglesia de Dios y no entienden el evangelio eterno o no lo predican el evangelio? Cuando este evangelio eterno, de acuerdo a lo que dice el mismo versículo, tiene que ser predicado a todo mundo. Por supuesto, entonces el pueblo de Dios tiene que estar predicando ese mensaje, porque ese es el mensaje que constituye el evangelio eterno y tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes, obviamente, de que se acabe el tiempo del fin. Quedó enmarcado en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, vamos a hablar entonces de este evangelio eterno y vamos a ver qué cosa es este evangelio eterno. Y una vez que sepamos qué cosa es el evangelio eterno, vamos a ver ¿quién predica eso? Y de esa manera vamos a entender entonces, pues vamos a decir, ok, eso lo ha estado haciendo los mormones, esto lo han estado haciendo los bautistas, eso lo han estado haciendo los metodistas, eso lo enseñan los anglicanos. Y si estas iglesias enseñan eso, entonces podemos saber que ese es el pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que este es el evangelio, ¿qué cosa? Eterno. Esto es una predicación que tiene que dar el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si es el evangelio eterno y tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces el verdadero pueblo de Dios ya tendría que estar predicando. ¿De qué se trata entonces este evangelio eterno? Ubíquense todos en Apocalipsis 14, versículo 7. Y quiero que piensen por un momento, hermanos. ¿Cuándo fue escrito esto que estamos leyendo? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue escrito esto que estamos leyendo? Y la respuesta es, fue escrito hace 2000 años. Y ustedes van a decir, es que usted es pastor adventista y le conviene torcer la escritura. Hermanos, para empezar, yo no escribí esto. Es muy difícil colocar esos pedazos de versículos y de alguna manera hacerlos entrar en algo que a mí me convenga. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Ustedes van a ver lo evidente que es el libro de Apocalipsis. Es muy sencillo. ¿Cómo funciona Apocalipsis? Apocalipsis está escrito, vamos a decirlo así, en forma simbólica. Y para encontrar los símbolos, lo que hace Apocalipsis es que te manda a diferentes partes de la Biblia, donde se encuentra la verdad que te quiere mostrar, te manda a ese lugar. Es como si hubiera gemas escondidas en toda la Biblia que tú tienes que ir descubriendo. Y una vez que encuentras la gema dices, de esto se trata. Por ejemplo, si yo te quiero mandar a alguna parte de la Biblia, te digo algo para mandarte a ese lugar. Por ejemplo, si yo te digo un barco y muchos animales, ¿a qué parte de la Biblia te estoy mandando? El arca de Noé. ¿Y qué tal si te digo un gigante y 5 piedras? ¿A dónde te estoy mandando? A estudiar a David. Muy bien, la historia de David y Goliat. ¿Y qué tal si te digo una burra que habla? ¿A dónde te estoy mandando? A la historia de Balaam. ¿Y qué tal si te digo
una parte de un versículo. Te digo, porque Jehová es mi pastor, no me hace falta nada. ¿A dónde te estoy mandando? Al Salmo 23. ¿Y qué tal si te digo, porque Dios ama tanto a los seres humanos, mandó al único hijo que tenía? ¿A dónde te estoy mandando? A San Juan 3:16. Bueno, así funciona Apocalipsis. Y ustedes van a ver lo evidentes que son los lugares a los cuales nos quiere mandar el evangelio eterno. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Acuérdense que estamos leyendo el evangelio eterno y vamos a interpretarlo y luego vamos a saber quién predica eso. Así de simple, de sencillo es. Para saber entonces, esta es la segunda característica distintiva, una característica que no van a tener todas las iglesias, sino solamente el pueblo de Dios. El pueblo de Dios va a guardar los 10 mandamientos y va a guardar el sábado. Eso lo vimos el sábado. Y el pueblo de Dios va a predicar el evangelio eterno, es decir, el mensaje de los 3 ángeles. Vamos a verlo. Versículo 7. Ubíquense todos en Apocalipsis 14, 7. Este es el evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ok, ya empezó Apocalipsis a mandarnos alguna parte de la Biblia. En este momento el ángel acaba de recitar una frase bíblica muy conocida, un versículo. El ángel es como si yo te dijera, porque Jehová es mi pastor, no me hace falta nada. Tú dirías, ¿a dónde nos está mandando este ángel? Al Salmo 23. En este momento el ángel nos está mandando sin lugar a dudas a un versículo de la Biblia. Estoy seguro, aunque no somos muchos esta noche aquí, que por lo menos aquí hay, ¿qué puedo decir? Unas 5 personas que se saben de memoria ese versículo. Se lo saben de memoria. Estoy seguro que la hermana Marisol se lo sabe. Estoy seguro. El hermano David, yo creo que también se lo debe saber. Lorena de seguro se lo sabe. Y voy a empezar a decirles, el fin de todo discurso, ya ven, lo están repitiendo, lo que quiere decir que se lo saben, ¿verdad? Eso es Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. Vamos a ver si esto que está diciendo el ángel es eso que está allí. Vamos a leerlo. Abra su Biblia, vamos a Eclesiastés capítulo 12, rápido. Y ustedes que están en casa siguiendo el sermón, también síganlo, porque estamos viendo características distintivas del pueblo de Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Los últimos 2 versículos del libro de Eclesiastés, escrito por el sabio Salomón, y mira lo que él dijo: el fin de todo discurso, el fin de toda predicación, el fin de todo sermón que se ha escuchado es teme a Dios. ¿Qué fue lo que está diciendo el ángel? El primer ángel del mensaje de los 3 ángeles, que es el evangelio eterno, ¿qué dice? Hay que temer a Dios. ¿Y qué más debemos hacer de acuerdo a él? Darle honra. Ok, hermanos, ¿cómo hacen ustedes para honrar? Por ejemplo, ¿cómo honra un hijo a su papá? ¿Cómo lo honra? ¿Cómo honra un hijo a su mamá? ¿Cómo? Pues cuando le obedece a su papá y a su mamá, está honrando a sus papás. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el ángel nos está diciendo que debemos temer a Dios y honrarlo. ¿Y cómo honras tú a Dios? Pues cuando le obedeces. Y bueno, regresemos entonces a Eclesiastés capítulo 12. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cómo es que tú honras a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Te acuerdas la primera característica del pueblo de Dios? Satanás se va a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios. Jesús les va a decir a los que no los conocen, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. No los conozco. Bueno, dice aquí, estamos en Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio. Dios va a traer tus obras ¿a qué? A juicio, la cual se hará sobre toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¿Qué nos dijo el ángel en Apocalipsis 14, versículo 7? Teme a Dios, guarda sus mandamientos, ¿porque qué? Porque la hora de su juicio es venido. Están estos elementos en Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. Por lo tanto, el primer versículo al que nos envió el ángel es Eclesiastés 12, 13 y 14. ¿De qué se trata Eclesiastés 12, 13 y 14? Se trata de temer a Dios, guardando sus mandamientos, porque viene el juicio. ¿Y qué se trata Apocalipsis capítulo 14, versículo 7? ¿De qué se trata? Se trata de teme a Dios, dale honra, porque viene su juicio. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cómo es que tú le das honra a Dios? Guardando sus mandamientos. Primer mensaje del primer ángel. Tiene que ver con guardar los mandamientos de Dios. Interesante. Tiene que ver con guardar los mandamientos. Pero entonces el mismo ángel, el primer ángel de Apocalipsis 14, versículo 7, nos va a mandar a otro lugar de la Biblia. Regrésense a Apocalipsis 14. Estamos en Apocalipsis 14, 7. Estamos interpretando lo que el mismo Apocalipsis nos dijo que es el evangelio eterno, que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Estamos en Apocalipsis 14, 7. Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venido. Es decir, Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. Y, dice el ángel, y
adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué les dije? El número 4. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿El 4 qué representa? Les dije. Totalidad. Representa totalidad. Adoren al Creador, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pero esto, queridos hermanos, esta frase también está en la Biblia. Esta frase también está en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia está esta frase? Está en el capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 11. Hermanos, ¿de qué manera podría yo haberme inventado esto? ¿De qué manera podría yo haber hecho que todo coincidiera? Esto es providencia divina. Esto lo dejó el Señor así. ¿A dónde me está mandando? Me está mandando a Éxodo 20:11. ¿Y qué dice Éxodo 20:11? Vamos a leerlo. Vamos a ver lo que dice Éxodo 20:11. Éxodo 20:11, de paso, Éxodo 20, ahí están escritos los 10 mandamientos. ¿Qué les dije el sábado acerca de los 10 mandamientos? Que los 10 mandamientos, a diferencia del resto de la Biblia, fueron escritos ¿con qué? Con el dedo de Dios. Y esto que vamos a leer fue escrito con el dedo de Dios. Mira lo que dice Éxodo 20:11. Éxodo 20:11 dice, porque en 6 días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. 4. ¿Qué representa el 4? Totalidad. O sea, porque en 6 días hizo Dios todo. Y reposó. ¿Qué día reposó Dios? El séptimo día. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo. ¿Y qué hizo con él? Lo santificó. A ver, ¿de qué se trata Éxodo 20:11? Se trata de que Dios terminó la creación en 6 días y que el séptimo día Dios lo bendijo. ¿Y qué más hizo con él? Lo santificó. El versículo 11, hermanos, es parte de todo un mandamiento. Es parte del 4º mandamiento de la ley de Dios, que empieza en el versículo 8. Éxodo 28 al 11. Vean lo que dice Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué día de la semana es el día de reposo? El día que Dios bendijo y santificó, o sea, el séptimo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tienes 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, más el séptimo día. ¿Qué día, hermanos? El séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué causa de la persona debe reposar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Por tanto, Jehová Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué se debe guardar el sábado? Porque Dios creó la tierra en 6 días y él bendijo y santificó el sábado. El día que él descansó, él lo bendijo y lo santificó, y eso va a ser, obviamente, para siempre. Entonces, el primer ángel primero me mandó a leer un versículo que dice que debo temer a Dios guardando sus mandamientos, porque me va a traer a juicio, y luego me mandó un versículo que dice que debo guardar el sábado. ¿Quién predica eso? Curioso, ¿no? Pero entonces ustedes dicen, bueno, pero hay un grupo de iglesias que guardan el sábado también. Por eso este es un mensaje de 3 ángeles, este es el evangelio eterno. Vamos a ver qué dice el segundo ángel. Vamos a ver qué dice el segundo ángel y vamos a ver de qué se trata el evangelio eterno. Ya vimos que el evangelio eterno tiene que ver con los mandamientos y tiene que ver con el sábado específicamente, con el 4º mandamiento que nos dice que debemos guardar el séptimo día de la semana. Ahí fue donde nos mandaron los 2 versículos que el ángel nos mandó a leer. Regresemos entonces a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, y vamos a ver qué dice Apocalipsis 14, 8. Este es el segundo ángel hablando, Apocalipsis 14, 8. Y el otro ángel continuó diciendo, esta es la continuación del evangelio eterno, que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, aquí viene el ángel continuando diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ok, aquí está bien claro lo que el ángel quiere que haga. Si el ángel hubiera dicho, una burra que habla, ¿a dónde nos estaría mandando? ¿A dónde? Pues a leer la historia de Balaam. Y si nos estuviera diciendo, un montón de gente dándole vueltas a una ciudad y unas murallas que se caen, estaríamos hablando de la historia de Jericó. Bueno, en este momento el ángel quiere, sin lugar a dudas, que vayamos a leer una historia de la Biblia. Y las claves están ahí en negro, hermanos. Hay una ciudad que se llamara Babilonia en la antigüedad. ¿Hubo una ciudad que se llamara Babilonia? ¿Todavía existe o cayó? Cayó la ciudad. Cayó Babilonia. La noche que cayó Babilonia o el día que cayó Babilonia, ¿estaban bebiendo vino de alguna manera? ¿Está esa historia en la Biblia? Y la respuesta es sí. Esa historia es Daniel capítulo 5. O sea, el ángel está diciendo, vete a estudiar la historia de la noche que cayó Babilonia porque le dio a beber a todos vino. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a ver qué tiene que ver con eso de beber vino. Eso es Daniel capítulo 5. Vamos a Daniel capítulo 5. En Daniel capítulo 5 está la historia del rey Belsasar. Y yo no sé de qué denominación sean ustedes que están viendo el sermón o que van a ver el sermón después de lo que estoy predicando hoy. No sé de qué denominación sean,
Pero no hay ninguna manera posible en la que yo me esté inventando esta historia. Esta historia está en la Biblia. Y la referencia de Apocalipsis 14:8 es innegable. Cualquier persona, sea inteligente o no, va a reconocer que Apocalipsis 14:8 te está haciendo una referencia a la historia de Daniel capítulo 5. ¿Y de qué se trata la historia de Daniel capítulo 5? ¿De qué se trata la historia? Bueno, se trata de que el rey Belsasar hizo una fiesta para 1000 de sus príncipes. Miramos lo que dice ahí. Y el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes. Estoy en Daniel 5:1. Y en presencia de los 1000 estaba bebiendo vino. ¿Qué estaba haciendo el rey en presencia de estos 1000 príncipes? Bebiendo vino. Sigo leyendo. Y Belsasar, con el gusto del vino, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ya estaba ebrio, ya estaba borracho. Con el gusto del vino se le ocurrió una idea. ¿Qué fue lo que pidió que trajeran? Dice el versículo 2. Mandó que trajesen las copas, los cáliz, los vasos, los utensilios de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. A ver, ¿de dónde eran esos vasos? ¿De dónde eran esas copas? Eran del templo de Dios. Entonces, ¿a quién le pertenecían esas copas y esos vasos? ¿Quién era el dueño? Era Dios. ¿Qué tenían de especial entonces esas copas? Eran copas consagradas a Dios, para el uso y la adoración de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué las trajo? Sigamos leyendo versículo 2. Mandó que trajesen esos que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey 1, sus príncipes 2, sus mujeres 3 y sus concubinas 4. ¿Qué quiere decir el número 4, hermanos? ¿Para qué trajo los vasos consagrados dedicados al culto de adoración de Dios? ¿Para qué los trajo? Para que todo mundo bebiera. Fíjate el mensaje de Apocalipsis 14, versículo 8. Ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ha dado a todos, el rey, sus mujeres, sus príncipes y sus concubinas, a todos, para que beban del vino del furor. El vino es, el furor quiere decir que provoca la ira. Muy bien, mandó traer el vino y empezó a beber vino. Y cuando estaban ahí bebiendo, se pusieron a adorar a unos dioses, dice el versículo 4, y bebieron el vino y alabaron a los dioses del oro, de plata, de metal, de hierro, de madera y de piedra. Y estaban ahí alabando y de pronto empezaron unos dedos a escribir en lo encalado de la pared. Aparece una mano y empezó a escribir en lo encalado de la pared unas letras de fuego, y de pronto alguien gritó, ¿qué es eso que está allí? Y cuando el rey miró la escritura en la pared, dice la Biblia que el rey se le palideció el rostro, comenzó a temblar, las rodillas se le batían la una contra la otra, y este hombre sabía que esto no era nada bueno, esto no iba a terminar bien, y entonces mandó traer a todos sus sabios y adivinos de todo su reino para que le dijeran lo que estaba escrito ahí en la pared. Incluso hasta dio el premio de que fuera el tercero en el reino, cualquiera que pudiera interpretar la escritura en la pared. Y finalmente llegó Daniel. Cuando Daniel llegó, le explicó al rey exactamente qué quería decir lo que estaba allí escrito. Pero antes de decir lo que estaba allí escrito, Daniel le dijo al rey, mira, tú has sabido las grandes cosas que Dios ha hecho en este país. ¿Has visto cómo el Señor liberó del horno de fuego a mis 3 amigos? ¿Has sabido que el Dios del cielo interpretó el sueño del rey Nabucodonosor cuando nadie más lo podía hacer? ¿Has sabido eso? Pero tú no has tenido temor del Señor. Y mira lo que le dijo, estamos en Daniel capítulo 5, versículo 23, versículo 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, versículo 23. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, o sea, te levantaste contra Dios, hiciste traer delante de ti las copas, los vasos, los utensilios sagrados de su casa, y tú 1, tus príncipes 2, tus mujeres 3 y tus concubinas todos, el 4 representa totalidad, bebisteis vino en ellos. Además de esto, a dioses de madera, de plata, de piedra, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, a ese Dios nunca honraste. Por eso de la presencia de su mano, de su presencia fue enviada la palma de la mano que esculpió la escritura, y la escritura que esculpió es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La declaración del negocio es Mene, con todo tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, fuiste pesado en balanza y te encontraron falto. Pérez, tu reino es roto y es dado a los medos y persas. Versículo 30. Esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esa noche cayó Babilonia. Y la respuesta es, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué cayó Babilonia? ¿De qué se trata Daniel capítulo 5? Daniel capítulo 5, que fue el lugar al que el ángel nos envió. Allá en Apocalipsis 14:8 nos mandó a leer Daniel capítulo 5. ¿De qué se trata? Se trata de Babilonia cayendo porque trajo algo que Dios había bendecido y santificado, como las copas, algo que Dios había dedicado para su culto y su adoración, algo que no se puede usar en otra cosa más que el culto y la adoración de Dios. Y a este rey no le importó, lo tomó, puso vino en ellos y le dio a todos a beber vino.
Y por eso Dios mandó esa palma en la mano y le puso fin a Babilonia. De eso se trata Daniel capítulo 5. Se trata de un rey que se atrevió a pisotear, a profanar algo que Dios había bendecido y santificado, algo que estaba dedicado a su culto y su adoración. Es cierto, el mensaje del evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, tiene que ver con esto. Se trata de Babilonia del tiempo del fin, porque está bien claro en Apocalipsis capítulos 18 y en Apocalipsis a lo largo del libro, que así se le llama a la civilización del tiempo del fin, Babilonia. Una vez más Babilonia va a cometer el mismo pecado que cometió Babilonia en el pasado, pero ya no van a ser con esas copas santas, sagradas, utensilios, esos vasos que Dios había bendecido y santificado, sino de un día de 24 horas, que de acuerdo a lo que dice el último versículo que nos mandó el siguiente ángel, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 11, que Jehová Dios bendijo y santificó un día. ¿Qué día? El séptimo día. Dios lo bendijo y lo santificó, lo que quiere decir que ese día no se puede usar en otra cosa, al igual que las copas. No se puede usar en otra cosa más que en el culto y la adoración de Dios. Pero viene Babilonia en su confusión en el tiempo del fin. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que hace? Que haga la gente. Lo que hace la gente es que utiliza las copas en algo que no se debe usar. La gente utiliza el sábado en cosas que no se deben usar. Lava la ropa, va a la escuela, juegan fútbol, ven la televisión, van a fiestas y hacen un montón de cosas que no se debe hacer el sábado. Porque Jehová Dios bendijo ese día de reposo y lo santificó, al igual que las copas. Y cuando venga un edicto de parte del rey más poderoso de la tierra, en ese tiempo era Belsasar, y le ordenó a todos a profanar algo que él bendijo y santificó. Ese fue el final de Babilonia. Aquí te está diciendo cómo va a venir el final de Babilonia. El final de Babilonia va a venir cuando la nación más poderosa de la tierra haga un edicto en el que le ordene a todos a profanar algo que Dios bendijo y santificó. ¿Cómo le llamamos a esa ley? Ley dominical. Entonces va a llegar el final de Babilonia. ¿Quién ha estado predicando eso, hermano? Puedes ver cómo el mensaje de los tres ángeles es una característica distintiva del pueblo de Dios. Y todavía no hemos llegado al final porque viene el tercer ángel. ¿De qué se trata el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14, regresemos a Apocalipsis 14. Estamos en Apocalipsis 14, versículos 9 en adelante, donde viene el mensaje del tercer ángel. De paso, queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel nos informa, nos advierte acerca de las consecuencias de recibir la marca de la bestia o la señal de la bestia. La marca de la bestia es muy famosa entre todas las iglesias de la tierra. Todos hablan del famoso 666. El 666 es la marca de la bestia. Es el número simbólico que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 te presenta a los poderes más grandes de la tierra, a la primera y a la segunda bestia. Apocalipsis 13 haciendo un consorcio y haciendo que todos los seres humanos se pongan una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender a menos que reciban la marca de la bestia. ¿Y qué cosa es la marca de la bestia? Apocalipsis 14, versículo 9 al 12, nos va a decir qué cosa es la marca de la bestia. Perdón, versículos 9 al 10. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, versículos del 9 en adelante. Y el tercer ángel continuó diciendo en alta voz. Este ángel está hablando a gritos para que todo el mundo pueda oír, en alta voz. Si alguno adora a la bestia a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, la marca está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Ahí es donde te dice el 666. Regresemos a Apocalipsis 14, 9. Si alguno adora a la bestia a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano, versículo 10, esa persona también bebe del vino que provocó la ira de Dios. A ver, hermanos, el vino que provocó la ira de Dios. ¿Hay un vino en la Biblia que haya provocado la ira de Dios? Esa persona también bebe del vino que provocó la ira de Dios. Sigo leyendo. El cual está echado puro en las copas que provocaron su ira. A ver, hermanos, un vino que provocó la ira de Dios, que estaba echado en unas copas, en unos vasos, en unos utensilios que provocaron la ira de Dios. ¿Qué historia es? ¿Qué historia es? Una historia donde Dios se enojó porque utilizaron unas copas y bebieron vino en esas copas. ¿Qué historia es? Pues la acabamos de leer. Es Daniel 5, ¿no es cierto? Es Daniel 5. ¿Habrá alguna manera que yo me pueda inventar eso? Es Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 me cuenta la historia de cuando el rey Belsasar puso vino en las copas sagradas y Dios mandó una mano y esa noche cayó Babilonia. Lo que te está diciendo es que las personas que se ponen la marca, el 666 en la mano, o se ponen la marca en el 666, ¿qué están haciendo en la frente? ¿Qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es que también están yendo a esa fiesta. ¿Qué había de malo en esa fiesta? Pues que estaban profanando algo. Las personas que se ponen el 666 en la frente o en la mano también están tomando algo que Dios bendijo, santificó.
las copas, y también están bebiendo vino en ella, y al mismo tiempo están cometiendo el mismo pecado que cometieron allá en Babilonia. Por lo tanto, la gente que comete ese mismo pecado, el sacrilegio contra algo que Dios bendijo y santificó, se están poniendo la marca de la bestia. Por lo tanto, lo que me está diciendo Apocalipsis 14, versículo 10, es que la marca de la bestia es transgredir, es pisotear, es profanar algo que Dios bendijo y santificó. ¿Qué fue lo que Dios bendijo y santificó en la época de Babilonia? Las copas, los cáliz de oro. ¿Qué es lo que Dios bendijo y santificó desde la eternidad, desde el Edén? ¿Y qué tiene que hacer entonces la gente para ponerse la marca de la bestia? Profanar el sábado. Así que regresemos a Apocalipsis 14, versículo 10. Estas personas también beben del mismo vino de la ira de Dios, el cual fue echado puro en las copas que provocaron su ira. Y esas personas serán atormentadas con fuego y azufre, no se van a salvar, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia de su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tome la señal o el número de su nombre. Versículo 12. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los santos. ¿Cuál es la característica de los santos? De acuerdo a Apocalipsis 14, versículos 11 y 12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora te hago una pregunta, queridos hermanos. ¿Cuál de esas 10,000 denominaciones cristianas que están en la tierra ha estado predicando que viene una ley dominical en la que los gobiernos de la tierra van a obligar a los seres humanos a profanar algo que Dios bendijo y santificó? ¿Quién ha estado predicando a través de las épocas que debemos honrar a Dios guardando sus mandamientos? ¿Quién ha estado predicando desde hace mucho tiempo que debemos guardar el séptimo día porque Jehová Dios lo bendijo y lo santificó? ¿Quién ha estado predicando desde mucho tiempo que va a llegar un momento en que los reyes, como el rey de Babilonia va a hacer que todos profanen algo que Dios bendijo y santificó? ¿Y quién ha estado diciendo desde hace mucho tiempo que va a llegar el momento en que van a ponerle una marca en la frente o en la mano a todo mundo, y esa marca va a ser la profanación del sábado? ¿Quién ha estado predicando eso? ¿Cuál es una característica distintiva? Es el evangelio eterno que tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y acabas de saber lo que es el evangelio eterno. Ahora busca quién predica eso. Y ustedes me dirán: pastor, ¿me está diciendo que la marca, la señal de la bestia es profanar el sábado? Bueno, ¿qué fue lo que dijo el profeta Ezequiel, que también es profeta de Dios? Regresemos a Ezequiel capítulo 20. ¿Cuál es la manera más sencilla de saber cuál es la marca de la bestia? Pues la manera más sencilla es con Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 te dice que el sello o la señal de Dios, o sea, Dios tiene una señal y Satanás tiene su marca o su señal. Es como cuando tú ves unas vacas y les pones una señal. ¿Para qué le pones una señal a una vaca? ¿Para qué? Para que se sepa quién es el dueño. Bueno, Dios tiene un sello, una señal, y el diablo también tiene una señal. ¿Cuál es la señal de Dios? Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12. Así que les di mi sábado para que fuese por señal entre mí y ellos, para que se sepa que yo soy Jehová, que los santifico. Él santificó el sábado, y el que santifica el sábado se santifica con él. Ezequiel 20:20. Mira lo que dice Ezequiel 20:20. Así que santificad mi sábado y sean por señal, para que entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo saben ustedes que Jehová es el Dios de esa persona? Cuando guarda el sábado. Entonces, ¿cuál es la señal del pueblo de Dios? El sábado. Entonces, la persona que guarda el sábado, ¿a quién pertenece? Y el que no guarda el sábado, el que transgrede el sábado. Pastor, ¿de veras estamos hablando de la marca de la bestia en Daniel 5? Lo quieren ver con sus propios ojos. Regresemos a Daniel 5 una vez más. ¿Se acuerdan de ese rey? El rey Belsasar. ¿Se acuerdan? Trajo los vasos que le pertenecían a Dios, lo profanó, y mira lo que le dijo Daniel 5:23. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú, 1, tus príncipes 2, tus mujeres 3 y tus concubinas 4, todos, porque es 4, bebisteis vino en ellos. Además, cuéntelos. Además de esto, a dioses de plata 1, oro 2, metal 3, hierro 4, madera 5 y piedra 6. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los dioses de estas personas que están profanando lo que Dios bendijo y santificó? Son 6. ¿Y cuáles son las características de esos 6 dioses? Los cuales no ven. ¿Cuántos no pueden ver? Ni oyen. ¿Cuántos no pueden oír? Ni saben. ¿Cuántos no saben? A ver, ¿cuántos no ven? ¿Cuántos no oyen? ¿Cuántos no saben? ¿Qué da por resultado? 666. ¿Tú crees que esto es casualidad? Así que, queridos hermanos, los mandamientos, el sábado y el mensaje de los 3 ángeles son evidencias distintivas del verdadero pueblo de Dios.
El camino no es fácil, el camino es angosto, pero termina en vida eterna, en salvación y vida eterna. Queridos hermanos, no nos salvamos por pertenecer a la iglesia. De hecho, hay un montón de gente de la iglesia adventista que se va a perder, porque la iglesia no salva. El que salva es Cristo Jesús. No somos salvos por guardar el sábado tampoco, ni por predicar el evangelio eterno, ni por estar en la denominación correcta. No, eso no es la salvación. La salvación es por gracia, es un regalo que da Cristo Jesús. La persona se salva creyendo en Cristo Jesús, siguiéndole, amándolo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo. Pero cuando tú permaneces en Cristo Jesús, mira lo que dice 1 Juan 1:7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces, ¿qué pasa? Tenemos comunión entre nosotros y comenzamos a parecernos a Jesús. Y comenzamos a hacer las obras que Jesús quiere. Porque Jesús dijo, si me aman, ¿qué deben hacer? Guarden mis mandamientos. Entonces, no guardamos los mandamientos, ni tratamos de obedecer los mandamientos, ni tratamos de guardar el sábado para salvarnos. Lo hacemos porque Él nos lo ha pedido, nada más. Y esa es una característica innegable del verdadero pueblo de Dios. Y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.